Buenos días a todos, feliz martes de septiembre, 13 de septiembre, y estamos aquí de vuelta de nuestras vacaciones en Si Yo Te Contara. Hola Santi, ¿qué tal estás? Muy bien, Yanire, con muchísimas ganas de volver a reencontrarnos aquí en este maravilloso podcast y con mucha energía. Yo también, vengo con las pilas cargadas, estoy un poco luchando contra el síndrome postvacacional también, ¿eh? O sea, vengo como con muchas ganas y mucha ilusión, pero a la vez, bueno, pues la tristeza de que se hayan acabado las vacaciones y todo lo bonito también está. Pero bueno, hay muchos proyectos interesantes este año Sí, por hay delante. muchos proyectos, se vienen cosas muy chulas, entonces bueno, con ilusión y ya bueno, vuelta a la oficina, hemos vuelto a ver a nuestros compañeros, hemos pasado un rato agradable con ellos y bueno, que al final siempre las vueltas son duras, pero a la vez son agridulces, ¿no? Porque también hay esa cosa dulce de reencuentro y de marcarnos los nuevos objetivos que siempre es bueno. Siempre es bonito. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy cargadito, así que no vamos a esperar más, vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Avance. Bueno, pues ya estamos aquí y además hoy, Santi, no estamos solos. Hoy no estamos solos, tenemos una maravillosa sorpresa. Tenemos una compañera con nosotros, ¿vale? Queremos empezar a tener nuestros primeros invitados, además de una manera más recurrente que en la anterior temporada. Y bueno, para estrenar este primer capítulo de la segunda temporada tenemos con nosotros a Alexandra Rojo. ¿Qué tal, Alexa? Genial, genial, encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida, Alexa. Bueno, Alexa es consultora técnica de formación en LMS, pero antes de hablar contigo y antes de que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trabajo y sobre todas las cosas interesantes que están por venir, vamos a dar paso a la temática con un pequeño audio. Lo doy por visto, no voy a tocar el tema. Ustedes si quieren investigar sobre él, háganlo, hay contenido en la plataforma. Y les pido que hagan investigación, que vean, les dejé el documental, no sé si alguno lo vio. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio el documental? O sea, literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista la clase y que va a dar por terminado el módulo, porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos. O sea, literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases. O sea, ¿tú crees en serio que eso es lógico? O sea, estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas. O sea, todos estamos bien imputados. Ok, Carlos, ¿era tu micro? Vale, bueno, pues estas son unas de las maravillas que nos ha traído la pandemia, ¿no? En cierto sentido. Al final, bueno, por la pandemia y por muchas otras cosas, hemos tenido que hacer muchas más cosas en línea, muchas más cosas en remoto. Y bueno, pues a muchos de nosotros muchas veces pues se nos ha ido la mano, nos hemos dejado el micrófono abierto cuando creíamos que estaba silenciado, como es el caso de nuestro amigo Carlos. Nos hemos dejado igual bueno, en mi caso no, gracias a Dios, pero la cámara puesta cuando pensábamos que no estaba puesta y hemos hecho cosas que no deberíamos. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y son cosas que la pandemia nos ha traído muchas historias graciosas con esto, precisamente por eso, porque no hemos tenido muchas veces más remedio de estar conectados y no estar de manera presencial. Entonces, bueno, pensamos que Alexandra es una invitada perfecta no para contarnos este tipo de anécdotas, que seguro que también las tiene, sino para hablarnos del tema que vamos a hablar hoy, que es sobre todo el e-learning, la formación online y todas las cosas que están por venir. Pero bueno, antes de escuchar este audio, lo primero que he comentado es que Alexandra Rojo, nuestra compañera, es consultora técnica de formación, experta en LMS. Entonces, Alexandra, es tu turno. ¿En qué consiste tu trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, realmente ya desde hace varios años las empresas empezaron a subirse a la ola de trabajar online
muchísimos de los temas que se hacen en recursos humanos, y uno de ellos pues, fue la formación. Entonces empezaron a utilizar software que se llaman LMS, Learning Management System. Ujú, Son software en los cuales se produce diferentes tipos de formación. Yo lo que hago en este caso es administrar ese software y que la formación que en ellos se quiere impartir se produzca de la manera correcta, necesaria y sobre todo conocer un poco, pues eso, cómo encajar la necesidad de cada empresa, de cada cliente en un entorno virtual, digital, online y cubrir un poco esa necesidad. ujú. Y bueno, entiendo que las formaciones que manejas, con las que trabajas, pueden ser o sea, pueden ser en aula virtual presencial, ¿no? O pueden ser online, que no tiene por qué ser en directo, ¿no? Que bueno, es una cosa que comentaba anteriormente Santi. Sí, efectivamente, ahora mismo hay muchas fórmulas que se pueden hacer. Las más habituales, las más conocidas son el formato online, que es como si viéramos un curso de manera independiente sin ningún tutor por en medio. Ujú, Hay muchos formatos, ya hay muchos tipos de cursos online con más o menos interacción por parte del alumno. Y luego el formato de aula virtual, que efectivamente ha cobrado mucha relevancia a partir de la pandemia, y es aquel en el que un conjunto de personas o una única persona tienen interacción virtual con un docente o con una persona experta en algún ámbito. Luego, esas ujú. son las más típicas, y a partir de ahí hay muchas fórmulas intermedias. Hay fórmulas en las que se pone solamente un vídeo o hay una parte presencial junto con otra online. Ya hay fórmulas mixtas de diversos tipos. Y todas estas fórmulas nuevas que han surgido, ¿vienen a raíz de la pandemia? ¿Venían de antes? Desde el 2010, sobre todo, 2010, 2000, un poquito antes ya había algunas plataformas como Moodle, que Ujú, fue un poco la que dio el pistoletazo de salida para hacer algunas formaciones, pero las empresas todavía eran reticentes a implementar o a implantar algunas de estas plataformas porque no le veían utilidad. Al final, eh, el entorno laboral en algunos aspectos que no son los que producen más beneficios al final, mm, siempre van un poco a la cola de la innovación, ¿no? Entonces, en las empresas, solamente aquellas más grandes empezaron, hablo en el caso ahora mismo aquí en España, ¿vale? ujú. Solamente aquellas más grandes tuvieron la oportunidad y sobre todo la necesidad de empezar a implantar este tipo de plataformas, porque se dieron cuenta muy rápido que, al igual que las tenían para facturación o para otro tipo de cuestiones empresariales, le suponían un ahorro en esfuerzo, en energía y en alcance para llegar a todos los trabajadores y formarlos pues directamente en formación tan básica como PRL o compliance, o hay formaciones al final que son necesarias que tenga toda la plantilla, y se empezaron a implantar un poco estas herramientas a raíz de esa necesidad. Con lo cual sí que existía de antes, pero yo creo que la pandemia le ha dado un impulso muy fuerte porque, como al final estábamos todos encerrados, Claro. era Ujú. necesario que ciertas formaciones siguieran produciéndose, y de un golpe las empresas tuvieron que superar los miedos, reticencias o inconvenientes que le encontrasen previamente. Y lo que pasó fue que la gente de repente se lanzó, las empresas se lanzaron sobre todo al aula virtual, tuvieron que hacer un traslado de todas aquellas formaciones presenciales que se producían, si querían mantenerlas, al aula virtual. Y ahí un poco fue cuando vino ya el asentamiento definitivo de la formación a través de LMS. Y según tu percepción, ¿cuál crees que está siendo ese nivel de aceptación por parte de, bueno, pues de los consumidores y de demanda, incluso por las propias empresas? Yo creo que el nivel de aceptación ha sido altísimo porque la logística y el coste que implicaba la formación presencial era muy alto, es muy alto, y,
y había formaciones, sobre todo las de carácter obligatorio, como he mencionado, PRL para los que conocemos, pero bueno, específicos son riesgos laborales, o RGPD, que son reglamentos de protección de datos, que la afluencia o la asistencia era baja y había que hacer un esfuerzo enorme para que la gente asistiese, ¿no? Entonces, el coste de hacer esas formaciones en presencial era alto. ¿Qué es lo que pasa? Que además ha habido un factor también muy importante en que tenga buena acogida y se mantenga, y es que Fundae por fin, después de más de 10 años, ha reconocido y ha establecido una figura que es la formación virtual. La tienen con otra denominación, pero al final Fundae ha reconocido como bonificable una formación que se venía haciendo. Entonces eso también ha ayudado y ha animado a las empresas a que se decidan por hacerlo en virtual, porque la asistencia es mayor, el seguimiento que hay que hacer es menor, no implica prácticamente ninguna logística a nivel espacios de reservas, de salas, de audio, de vídeo, de una serie de cosas, pero tiene otras implicaciones que ahora si queréis comentamos. Pero De yo hecho, creo, una de las sí. grandes cosas que creo que tiene también es que gracias al teletrabajo la gente a lo mejor está viviendo en una dispersión geográfica, ¿no? Y desde diferentes puntos pueden acceder a la misma formación. No Sí, tienen que estar sí. concentrados en un punto solo. Sí, totalmente. De hecho, en la pandemia también se empezó a generalizar algo que me parece muy interesante, que se produjo en formación, que os iba a comentar más adelante, que es el tema de la formación interna, ¿no? O sea, cuando nos encontramos en un contexto en el que a lo mejor es difícil contratar a personal externo en una sala y reunirlo con los alumnos, pues aprovecharon muchas empresas el conocimiento, sobre todo en herramientas tecnológicas, en software que se tenía ya dentro de los equipos, para que esas personas enseñasen a otros miembros de otros equipos, de otras localizaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha sido un avance fundamental, porque al final puedes extender el conocimiento de una manera más ágil y más rápida, y la implementación se hace al instante. No tienes que perder 3 días en trasladar a las personas, darle un día de formación, noches de hotel, sino que efectivamente se han formado equipos que estaban en diferentes localizaciones en un mismo día, y al día siguiente ya estaban aplicando el conocimiento en sus puestos de trabajo. Claro. Yo, a raíz de ese tema, también me gustaría hacer una pregunta a Santi. Santi, como formador, yo creo que tú también habrás vivido mucho cambio en esto, ¿no? Primero creo que primaba lo presencial antes de la pandemia, y ahora, vamos, prácticamente casi todo es online también en tu caso. Entonces, ¿tú qué consideras? Creo que es súper interesante lo que ha dicho Alexandra, ¿no? Que es mucho más sencillo realizarlo todo, que hay muchísima más, pues eso, interconexión, y que se puedan realizar formaciones a todos los miembros de una plantilla de diferentes puntos del mundo, ya no solo de España, en un solo día, y que sea todo mucho más sencillo. Pero metiéndonos un poco más en estos términos, ¿tú qué consideras que en algún momento se pierde algún tipo de cosa importante? O sea, ¿crees que se forma igual, que hay algo que se pueda perder? A lo mejor en determinadas temáticas puede funcionar y en otras a lo mejor no. ¿Cómo lo ves? Bien, aquí hay varias variables. Como decía, apuntaba Alexandra, hay una cosa importante que si es dentro de la misma empresa, si es un formador de la misma empresa, esa transmisión del conocimiento, ¿no? Ese know-how se pasa directamente. Y con lo que decías respecto a si tiene la misma potencia, ¿no? A lo mejor en presencial que en aula virtual, creo que determinadas materias es un poco indiferente, pero sí que es verdad que creo que en algunas determinadas, como las soft skill, sí que en presencial hay determinadas cosas que esos matices todavía las herramientas tecnológicas no lo acaban de dar. Si bien es cierto que a día de hoy se han desarrollado muchísimas aplicaciones, tienes pizarras digitales, puedes generar grupos, puedes hacer diferentes, bueno, separación de aulas para que hagan trabajos Ujú. compartidos, etcétera, que eso sí que da esa vinculación.
y puedes trabajar muchas variables, pero creo que en algunas cosas, sobre todo de habilidades sociales, la presencialidad todavía tiene un puntito por encima del virtual. Del virtual. Bueno, y precisamente hablando de esto, de las temáticas, otra pregunta que lanzó Alexandra, o sea, yo entrevistadora versus los entrevistados ahora mismo. Alexandra, un poco trabajando en tu día a día y creando aulas y haciendo formaciones de todo tipo de temáticas con todos los clientes, ¿cuáles crees que han sido las temáticas estrellas en 2021 y cuáles están siendo en 2022? A ver, al final depende mucho de los sectores, por un lado, ¿no? Porque siempre cualquier empresa, el foco principal de inversión en formación habitualmente lo tiene puesto en lo que la ley le obliga y por otro lado en lo que le produce beneficio económico, según su tipo de negocio o su tipo de servicio, ¿no? Claro. Pero efectivamente a raíz de la pandemia y de ya algunos movimientos que se venían produciendo previamente en recursos humanos, poniendo mucho el foco en el empleado y en el bienestar del empleado, se volvió una necesidad el tema de las habilidades interpersonales, de la gestión emocional, de la gestión del tiempo, de la gestión de conflictos, de la gestión de las cargas de trabajo. O sea, habilidades, soft skill, como decía antes Santi, que de repente en un entorno presencial en el que tú de alguna manera te contagiabas del ambiente de tus compañeros, en positivo o en negativo, el responsable podía palpar directamente cómo era la energía del equipo, ¿no? En cada semana o en cada momento, en cada proyecto. De repente en virtual, trabajando en virtual, nos quedamos ciegos y empezamos Claro. poco a poco a detectar que a lo mejor había personas que no desconectaban correctamente porque tenían factores ambientales en su casa, familiares o del tipo que sea, que les impedían desconectar. Eso causaba estrés, burnout. Yo que de repente gestionaba todo genial en la oficina, en casa ya me cuesta más poner las cosas en prioridad porque trabajo mejor en equipo. O sea, empezaron a producirse una serie de dinámicas que forzaron que fuera vital y muy necesario también a nivel económico para el correcto funcionamiento de las empresas la gestión de las habilidades y de las soft skills en los empleados. Entonces, las temáticas básicas, de manera general, independientemente del sector de la empresa, han sido en esa línea: gestión emocional, del tiempo, de conflictos, trabajo en equipo, gestión de proyectos, conciliación, un poco por ahí. Es que es súper interesante eso que has comentado justo al principio de la respuesta, que comentabas que siempre iban a buscar temáticas que les diesen un beneficio económico claro. Y Ujú, claro, sí que es verdad que en una mentalidad previa a la ujú, pandemia, porque la mentalidad ha cambiado, o sea, ujú. no es, o sea, la mentalidad ha cambiado, pero creo que las necesidades, aunque ahora sean algunas un poco más nuevas, siguen siendo muy parecidas, ¿no? Pero sí que es interesante eso que comentas, que anteriormente a lo mejor el beneficio económico lo veían mucho más claro en hard skills, ¿no? En cosas relacionadas con la tecnología, funcionamiento de determinadas plataformas para que sepan utilizarlas y sepan trabajar, que por supuesto es fundamental, pero creo que muchas veces se pasaban por alto esas soft skills, ¿no? Esa desconexión, ese trabajo en equipo, esa comunicación, muchísimas cosas que al final lo que dan es un bienestar, ¿no? Es bienestar al equipo, bienestar a la persona que está trabajando, que al final te da un bienestar en el ámbito del trabajo que va a hacer que la persona se encuentre mejor, que va a hacer que la persona sea más productiva y que incluso que va a hacer que se sienta más cuidada y que probablemente se quiera quedar más tiempo contigo en vez de irse a otra empresa donde se le trata mejor. Entonces al final son muchas cosas que hacen que esas soft skills también sean un beneficio económico, aunque sea igual más indirecto, ¿verdad? Totalmente. De hecho, es que una de las principales cuestiones que ha puesto de relieve la pandemia y que ha puesto en jaque a muchas empresas es que al no estar presencialmente y al no poder, digámoslo así, controlar o validar cómo un trabajador estaba haciendo su trabajo
como se hacía presencialmente, se ha puesto de relieve qué empresas funcionaban priorizando por encima de los trabajadores el lucro, o qué empresas realmente se asentaban también en una serie de valores del cuidado del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando empresas que eran mucho más enfocadas al lucro se han ido a teletrabajo, había muchísima tensión porque tenían Claro, desconfianza de los trabajadores, si están trabajando, si no, que has fichado, que no has fichado, que este proyecto tiene que salir. Y se producían momentos de muchísima tensión y de mucho sobreesfuerzo y de muchas horas extra, en muchos casos, hasta que inevitablemente se tuvo que poner un poco un punto de confianza y incluso ha habido mucha formación para líderes, para aprender a liderar desde otro rol que no era el del control constante del tiempo, sino que ha habido un cambio hacia el resultado, hacia la gestión de alguna manera, por confianza en los colaboradores y más colaborativa al final, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que eran dinámicas que ya se venían produciendo antes en el mundo de los recursos humanos, pero es que la pandemia ha dejado obsoleto esas formas antiguas, con lo cual la empresa que ha invertido en ese tipo de formación de soft skill, tanto para los empleados rasos, digámoslo así, como para los líderes, los project leaders, etcétera, es que ha ganado. Es que claro. No, está claro que estas cosas, aunque hayan venido por algo muy negativo, han venido para quedarse, incluido el teletrabajo también, en muchas ocasiones, no en todas, pero eso siempre va a venir bien. Y Alexandra, ¿cómo ves este futuro, el futuro cercano que tenemos? ¿Cómo crees que se va a cerrar este 2022 respecto a las formaciones, a las temáticas que se están tratando? Yo creo que hay una temática que precisamente deriva de de esta digitalización de la formación y de todo lo que ha pasado en la pandemia y que afecta a la formación, que es la ciberseguridad. La Ujú. ciberseguridad ya este año se ha puesto no solamente de moda, sino que se ha vuelto una necesidad crítica para bancos, para la administración. En muchísimos países ha habido ataques de ciberseguridad. Sí, Entonces, realmente es una temática que ahora mismo, tanto por las circunstancias externas como por necesidades internas de las empresas, es una temática que está cobrando mucha relevancia en cuanto a formación. Hablo ya un poco por diferenciar de la soft skill, ¿no? ujú, Luego, derivada de la ciberseguridad, hay muchísimas formaciones en el ámbito tecnológico que también están cobrando relevancia y van a seguir cobrando lenguajes de programación como Python, Java, certificaciones específicas en software nuevos que van saliendo. Sobre todo la dinámica que yo veo, o sea, el rumbo que yo percibo que está tomando la formación en casi todos los sectores es que están dirigiendo a los empleados a que sepan no solamente trabajar con habilidades personales con otras personas, como hemos estado hablando, sino que sepan también relacionarse con las máquinas, porque ya o sea, es absolutamente obvio que vivimos en un mundo en el que no, nada se fundamenta o nada se produce sin estar relacionado o sin que nosotros nos relacionemos con algún tipo de máquina, electrónica, no electrónica, digital. Entonces creo que a los trabajadores, tanto a los más junior como a los más seniors, se está haciendo un esfuerzo y una inversión muy grande en formación para que sepamos relacionarnos con Teams, con Excel, que bueno, eso ya es lo típico, ¿no? Pero presentaciones de alto impacto con PowerPoint, herramientas que se pueden vincular con Excel, cómo vincular Excel con otros software que trabaje cada una de las empresas, cómo gestionar trabajo con herramientas con las cuales tú puedes organizar proyectos. O sea, hay mucha formación en la cual te enseñan a trabajar relacionándote directamente con alguna de estas herramientas. Entonces yo creo que
que la formación fundamentalmente va a ser un poco en esa línea y en algo que creo que ya estamos viviendo, que es en adaptarnos al cambio y a lo que en muchos entornos ya se denomina entorno VUCA, o sea, de volatilidad, de incertidumbre, ahora con todo lo que está pasando de Ucrania, de las energías, de los precios de la energía, etc. Creo que se nos está formando ya para ser trabajadores en el sector que seamos ágiles, que sepamos reaccionar y adaptarnos a todos estos cambios que se producen en el entorno, que nos enfoquemos a los resultados, pero teniendo en cuenta a las personas también. Entonces, un poco por ahí creo que va a ir el futuro de la formación. Ciberseguridad, programación, certificaciones y luego adaptación al cambio. Quería dar paso a Santi porque ha comentado una cosa Alexandra que creo que Santi tiene mucho que decir con eso de los entornos VUCA, porque creo que además ahora hay una nueva tendencia que son los entornos BANI y seguro que Santi tiene algo que decirnos al respecto. Sí, justo además, pues después de la pandemia, sobre todo, pues estamos en un cambio, ¿no? De esos entornos VUCA que apuntaba Alessandra hacia los entornos BANI. Y me diréis, ¿qué es eso de los entornos BANI, verdad? Sí, te lo decimos. Sí. Pues son entornos que son muy frágiles, ¿no? Que son muy propensos a romperse hoy en día en este mundo y a veces también puede ser por un exceso de confianza o por ese medio a fracasar, ¿no? El brittle, de ahí el BANI. Entonces necesitamos pues tomar pequeños riesgos para que esto vaya cambiando. También es un entorno ansioso, la A de BANI, la A que es ansioso, ¿no? Esa incertidumbre que también apuntábamos antes, pues que es muy grande a día de hoy y lo vemos en las empresas, lo vemos pues en la bolsa día a día, lo vemos también en las guerras, en este mundo tan globalizado, que una decisión en un punto pues nos afecta al otro y eso puede hacer pues que haya muchísima pérdida de oportunidades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, otra de las cosas está muy ligado también con la empatía. Aquí tendríamos que potenciar muchísimo la empatía, la atención plena, la confianza, etcétera. Por otro lado, es un entorno que no es lineal a día de hoy, ¿no? La N de no lineal. No hay una relación directa entre una causa y un efecto, eso nos destabiliza muchísimo y entonces tenemos que empezar a ser mucho más flexibles ante estas situaciones. Por eso también las empresas a día de hoy han cogido esa flexibilidad del teletrabajo, bueno, pues de todas estas nuevas tendencias también dentro del mundo de la formación que antes no estaba, pero las empresas se están empezando a apuntar a esa flexibilidad. Y luego tenemos la I de incomprensible. Es un mundo en el que a día de hoy hay muchísimos más datos que nunca, pero tendemos también a tomar decisiones incorrectas, porque no acabamos de comprender todo. Hay muchísimos cambios, muchísimos datos, y eso nos genera una sensación, bueno, pues como de ansiedad, ¿no? Que decíamos al principio, y que además también, como apuntaba Alexandra, tenemos un papel clave de esa inteligencia artificial a día de hoy. Ahí lo lleváis, entornos BANI, que creo que son eso, fundamentales y creo que será una de las cosas, Alexandra, con las que te vaya a tocar trabajar probablemente y aulas que te tocará montar. Así que adaptabilidad al cambio, fundamental. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante, creo que hemos hablado de muchas cosas muy chulas. No sé si tenías algo más que comentar, Alexandra, alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, algo más que decir, Santi. Darle las gracias a Alessandra porque ha sido muy interesante y bueno, es un gustazo escucharla. Sí, la verdad es que gracias también a vosotros, Santi. Me ha encantado el apunte del entorno Bani, que yo lo desconocía completamente y creo que es fundamental que se empiece a dirigir hacia allí los esfuerzos. Quería meter, si me lo permitís, una pequeña cuña publicitaria. Uy, ¿Cómo va, lo veis? adelante. Aquí nos gusta mucho la publicidad, no te preocupes. Luego nos das los royalties y ya está. Bueno, ya sabéis que hemos vivido un verano de muchísimos incendios en toda la península, en toda Europa, pero bueno, en lo que nos toca ha habido una zona especialmente afectada, que es la de la Sierra de la Culebra. Santi tiene muchos detalles sobre este tema y McDonald's ha emprendido una acción para apoyar a todas las poblaciones que se han visto afectadas por los incendios de este verano en esa zona.
yo quería sacarlo aquí a colación. Me gustaría, Santi, que tú dieras los detalles, porque yo soy malísima para recordar los detalles de cómo se llama exactamente la iniciativa, etcétera, pero me gustaría animaros a que busquéis la información que ahora mismo Santi va a dar, que participéis, que compréis y que de alguna manera, de esa forma, podamos ayudar a que se recuperen todos esos territorios. Muchas gracias, Alexandra. Pues sí, McDonald's ha sacado una iniciativa que es la hamburguesa que no pudo ser. Entonces, lo que va a hacer es contribuir a todas esas poblaciones de donde, por ejemplo, son oriundos mis padres, que han quedado totalmente arrasadas, y lo que hacen es destinar ese dinero que se va a sacar a través de la hamburguesa que nunca existió para comprar cosechas que se han perdido. Es decir, a los agricultores le van a comprar una cosecha que ha quedado totalmente arrasada. Incluso ganaderías también, pues tema de carne y demás, pues lo van a hacer igual. Vale, Yanire, la hamburguesa que nunca existió, ¿te vas a acordar a que sí? Hombre, Que no pudo por ser. supuesto que la hamburguesa que no puede ser. Vale, No, ¿ves? yo, vamos, como fan de las hamburguesas y como fan del buen marketing, me parece maravillosa esta campaña. Y luego, por supuesto, como fan de ayudar a todo lo que se pueda, más de lo mismo. Me parece una campaña preciosa y vamos, contad con mi apoyo y esperemos que con todo el apoyo de nuestros oyentes. Que sabemos que todos son muy buenas personas y que estarán encantados de ayudar. Y además le va a ayudar a muchísima gente. Por supuesto, por supuesto. Esperemos que sea que se dé por terminado este verano tan fatídico y que el verano que viene pues se hayan tomado las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, porque es muy importante ser previsores, ¿no? Para estas cosas. A ver si les vendemos formación a alguna que otra junta de algún sitio. Bueno, yo también por último quería meter una cuña publicitaria más relacionada con Avanza, más de autobombo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar que todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho Alexandra relacionada con las formaciones relacionadas con tecnología, con Excel, con gestión del tiempo, con todo este tipo de cosas, tenemos muchísimos webinars en abierto realizados por nuestra compañera Silvia Mancini, que están subidos en YouTube, que lo tenéis disponible para verlos desde ya, con muchísimas cosas que ha comentado Alexandra que están en total tendencia. Excel, cómo unir Excel con diferentes plataformas, cómo seguir nuestros KPIs, muchísimas cosas súper interesantes que ya las tenéis, no tenéis ni que esperar, así que ahí lo lleváis. Y por supuesto, un webinar nuevo que nos va a hacer nuestro queridísimo Santiago Antón, aquí presente, sobre comunicación no verbal dentro de 2 semanitas, el martes 20. Así que vamos. No nos lo perdemos. No será por contenido gratuito que os ofrecemos, que es que somos más buenos que el pan, somos mejores que McDonald's nosotros. Así que nada, ya que estábamos metiendo cuñas, pues ahí meto la mía como la de marketing, que no tiene más remedio que hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Alexandra, estoy encantada de que hayas venido. Me ha interesado muchísimo, me parece súper chulo todo lo que has contado. Me alegro de que hayas hablado lo justo, porque aquí la compañera Alexandra habla como por un tubo, pero todo lo que ha dicho es muy bueno, muy valioso y muy interesante. Así que muchísimas gracias, Alexandra, y espero que estés pronto con nosotros en otro capítulo. ¿Te lo has pasado bien? Fenomenal, fenomenal. He tenido que practicar mucho este fin de semana para retraerme en el hablar, pero ha surtido efecto, o sea que estoy contentísima. Ha surtido efecto, lo has hecho fenomenal, Alexandra, y todo lo que nos has contado ha sido genial. Y muchísimas gracias, por supuesto, Santi, como no, por acompañarme siempre en toda esta aventura. Bueno, pues primer capítulo de la segunda temporada de Si yo te contara finalizado. Muchísimas gracias a todos. Os pedimos por favor que estéis muy atentos porque vamos a empezar a traer muchos invitados tan interesantes como Alexandra. Más no, porque bueno, es imposible, por supuesto. Pero bueno, como siempre ya lo sabéis, esperamos que nos acompañéis en esta segunda temporada. Estamos en YouTube, en Google Podcast y en Spotify. Estamos en Instagram como Si yo te contara podcast y estamos en LinkedIn como Avanza con 2 Zetas y en formación @avanza.es. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves, un abrazo, hasta pronto.